en Facebook. Ahora lo estoy grabando directamente por interno para nosotros. Y nada, buenas noches con todos amigos. Le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí participando directamente en el Zoom, los que están conectados, y también las personas que lo van a ver posteriormente o que lo están viendo directo en Facebook. Les comento que el día de hoy estamos ya en el capítulo número 9 de esta serie de webinar que tenemos, que hemos tenido ya desde el mes de mayo, y ya estamos llegando a la parte final. En este caso, en esta ocasión, tenemos un invitado especial, que es el ingeniero Ricardo Carrera. Él se encuentra en Ecuador. Él es un especialista dentro de la rama de instrumentación y automatización industrial, y el día de hoy va a exponer sobre inteligencia artificial aplicada a industria. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar, pues, estimados amigos, quiero darles la más cordial bienvenida. La verdad que estos webinars se los realizan con la intención de compartir. Y créanme que el conocimiento, la ciencia aplicada dentro de nuestro mundo es algo que debe estar destinado a eso, a compartir y a impulsar el crecimiento, a motivar a cada una de las personas que nos observan a que también busquen crecer día a día de manera profesional, y sobre todo, pues, a través de la experiencia que muchas personas vamos captando. Entonces, vamos a ver si ya puedo compartir pantalla para poder comenzar. Sí, ya veo que sí puedo compartir. Ok, bien, estimados. Me gusta que los webinars sean bastante dinámicos. Podemos nosotros exponer nuestras consultas, nuestros comentarios, nuestras dudas con toda la confianza. Ustedes siéntanse como que estamos aquí en un grupo de amistad, estamos entre colegas, entre profesionales. Y la idea de esto pues es que haya una buena retroalimentación para poder saber cómo está siendo su experiencia dentro de este tiempo. Y bueno, antes de entrar en el tema, quisiera hablarles un poquito de la experiencia que he tenido dentro de este campo. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Cómo la he podido ver en la industria? Bueno, yo empecé como técnico electricista a la edad de 17 años aproximadamente. Trabajé en muchas industrias de diferentes tipos de sectores. Empecé con la industria termodinámica, después seguí con la industria química, la industria farmacéutica, industria metalmecánica, trabajé en industria naval también, tengo experiencia en barcos. Em, y a la edad de 21 años decidí ser un trabajador independiente y me centré en tener una visión. Y es algo que a muchos de los que han sido mis alumnos en diferentes capacitaciones en algunos países, eh, les he comentado que lo mejor que ustedes pueden hacer es buscar, emprender y buscar de cierta manera tener una idea clara, una visión clara de qué quieres ser y a dónde quieres llegar. Y bueno, siempre tuve esta idea de ser OEM Automation, que es mi empresa aquí en Ecuador. Damos servicios pues no solo de automatización industrial, sino también de sistemas eléctricos de potencia, también corrección de factor de potencia, trabajos en media tensión, en alta tensión. eh, y bueno, dentro del campo de automatización, la verdad que hay bastantes cosas que nosotros hacemos también. Cuento con ingenieros químicos a bordo, ingenieros mecánicos. Somos un grupo exactamente de 10 personas que trabajamos duro día a día aquí en Ecuador y que compartimos con personas de diferentes países para eh, no solo lucrarnos a través de nuestro trabajo, sino también para poder compartir y para poder motivar a cada profesional a crecer. Entonces, bueno, desde los 21 años lidero una empresa, así que independientemente de la edad que tú tengas, quiero, antes de comenzar con la materia, motivarte a que busques crecer profesionalmente, a que nunca te rindes cuando tengas ideas y sobre todo pues que te rodees de personas que te impulsen a crecer. Rodearte de personas que profesionalmente sean mejor que tú, pues más que competencia, porque es una palabra que se escucha mucho en nuestro medio, debes verlo como personas que pueden influirte y te pueden enseñar cómo hacer mejor tu trabajo. Entonces, luego de esta introducción un poquito motivadora, pues vamos a empezar con nuestra materia del día de hoy.
Y para poder hablar de Industria 4.0, pues nosotros tenemos que conocer cómo inició la industria, qué ha sido la industria como tal. A ver, me gustaría preguntar así al aire para que podamos igual entrar un poco en confianza y haya dinámica. ¿Qué es industria? A ver, me gustaría escuchar a varias personas aquí. ¿Qué es una industria? Podemos escribir en el chat, pero mejor activen sus micrófonos con confianza. ¿Qué es industria? ¿Cómo podemos nosotros definir el término industria de manera muy general? A ver, estamos un poquito callados. Bueno, la industria principalmente es una instalación, ¿cierto? Es una instalación que se dedica a realizar actividades específicas. Por ejemplo, tenemos industria metalmecánica que se dedica pues a la construcción, mecanizados de partes metálicas. Tenemos la industria alimenticia que se dedica a procesar diferentes materias primas para poder obtener productos que son aptos para el consumo. Asimismo, pues tenemos industria eléctrica, que es aquella que se encarga de suministrar energía a los diferentes consumidores. Y así nosotros tenemos un sinnúmero de industrias, pero esto que hoy llamamos industria tuvo un inicio y tiene una evolución que es bastante frecuente y sobre todo que va a una velocidad que tiene que ir acorde a como nosotros evolucionemos también profesionalmente, porque si la industria evoluciona, nosotros también tenemos que evolucionar, no podemos nosotros quedarnos obsoletos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de muchas industrias que se negaron, en este caso, a evolucionar conforme evolucionaban las demás y hoy son completamente inexistentes. Entonces es importante que a medida que la industria evolucione, nosotros también evolucionemos. Si nosotros nos dedicamos dentro de un ámbito técnico, tecnológico y de ingeniería, debemos de saber de que te puedes graduar de una universidad, pero nunca debes dejar de prepararte. Siempre tienes que tener tus respectivas actualizaciones. Yo recibo actualizaciones, soy alumno muchas veces en muchos lugares, en algunos países, porque necesito ser un mejor profesional, sobre todo porque estoy dentro de este campo donde estoy dando capacitación también. Entonces, ¿cómo inició la industria? Utilizando como fuente de energía el vapor. El vapor a través de qué? A través de combustibles. ¿Cuántos de los que están aquí conocen lo que es un caldero? A ver, ¿cuántos conocemos lo que es un caldero? Bien, es un recipiente cerrado, construido en materiales para trabajos al caliente, que sirve para transformar una fuente de energía a otra. No siempre se utiliza agua en los calderos. Hay calderos que también utilizan fluidos térmicos, eh, pero básicamente, de manera general, hacen referencia a un recipiente de presión. Entonces, ¿qué es lo que se hacía inicialmente? Nosotros sabemos que nuestros países son bastante ricos en petróleo, ¿sí? Y cuando nosotros obtenemos el crudo, después de un proceso de destilación, nosotros obtenemos diferentes combustibles e hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se aprovechaba esas fuentes de energía que son abundantes en nuestro medio para poder utilizar un caldero muy grande que aprovechara el recurso hídrico del agua y se convirtiera en vapor. Entonces tú utilizabas un quemador sumamente grande que funciona con un combustible y hacías que el agua se empiece a calentar hasta que esta agua se evaporara. Entonces tú mediante el vapor movías mecanismos, transportadores y diferentes cosas dentro de un proceso industrial. Un proceso que son una serie de eventos que se deben de seguir para poder obtener un producto final.
Entonces, aquí solo es una pregunta, porque obviamente esto no es la industria que nosotros hemos visto, esto ya fue hace muchos años atrás, pero ¿qué podemos decir de que la industria 1.0, cuáles serían las principales desventajas? Si nosotros tenemos como fuente de energía un combustible que luego hace que otra fuente de energía, que es el agua, se convierta en vapor. ¿Cuáles serían las primeras desventajas de esta fuente de energía? A ver, me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes. Es más, vamos a hacer algo chévere. Vamos a hacer algo chévere para que podamos participar. A la persona que más participe, le voy a brindar un material elaborado por mí de logo Siemens. Así que aquellos que les gusta la automatización industrial y quieren conocer un poco de tratamiento de señales analógicas, controles de tipo proporcional integral, voy a regalar este material a aquella persona que participe más el día de hoy. Así que pilas con esto. Y bien, reitero en la pregunta. ¿Cuáles serían las principales desventajas de este tipo de industria 1.0 en la cual se utilizaba el combustible como una primera fuente de energía y luego el agua? A ver, todos podemos participar con confianza. Enciendan sus micrófonos nomás. Yo creo que sí está habilitada la opción. Que son recursos renovables, bueno, mejor dicho, que se pueden agotar esos recursos. Ok, sí. Y su reposición sería rápida o su reposición sería lenta. Gran pregunta, depende del sitio, depende de la temporada. Sí, he tenido la oportunidad de visitar plataformas petroleras en alta mar, donde hay tuberías que tienen más de 1 kilómetro de longitud. Se imagina lo agresivo que es el mar en ese punto. Y la verdad que no es algo que nosotros lo obtenemos de manera continua. En ciertos instantes tiene más presión que otros. El agua también, dependiendo de la temperatura del ambiente, tú vas a poder ver que el agua se evapora más rápido o se evapora más lento. Y en aquella época no se tenía los conocimientos de termodinámica tan sólidos como los hay en la actualidad. Entonces, ese era uno de los problemas, la reposición de la materia prima. Otra cosa muy importante también era de que el alcance era bastante limitado y de que la operación era realmente costosa. ¿Ustedes se imaginan cuánto costaría mover un eje utilizando vapor? Cuando en la actualidad utilizamos motores asíncronos que son de bajo costo y tenemos muchos métodos para poder reducir el consumo de energía, ¿cierto? Entonces, las desventajas de este tipo de industria 1.0, pues primero era la reposición de su fuente de energía y luego que la producción no podía ser continua y otra que la operación sería muy costosa, ¿sí? Aquí Marcelo nos dice, no sería coeficiente, creo que hay otros métodos de energía mejores. Pues sí, la verdad que sí. Estos métodos eran bastante invasivos. Una de las cosas que se cuida en la actualidad, y es más, es algo que yo defiendo bastante también, es el cuidado del medio ambiente. Entonces esto realmente era muy, muy invasivo, porque sabemos que cuando nosotros utilizamos calderos, imagínate de las potencias que nosotros eh, hablaríamos si esto estuviera instalado en la actualidad, potencias mayores a 10.000 caballos de fuerza de caldero, los BHP, y la emisión de gases productos de combustión serían sumamente grandes. Y la verdad que la contaminación ambiental sería muchísimo más grande de la que tenemos hoy en día. Entonces, bien, esto la verdad que se descartó y luego pasamos a la industria 2.0. Es más, podemos decir que en la actualidad muchas industrias están en nivel 2.0, en la cual manejamos lo que es control y mando eléctrico. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido que armar estos tableros eléctricos dinosaurios, como yo los llamo, con una gran cantidad de relés, temporizadores, contactores, unos tableros que utilizaban automatismo cableado? Y en el cual muchas de las maniobras se realizaban de manera manual. ¿Cuántos hemos visto industrias de este tipo? La verdad que esto
hasta la actualidad pues se ve en algunas cosas bastante puntuales. Entonces aquí vemos nosotros un operador y vemos una banda transportadora. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros notar aquí? De que para poder transportar esta caja, la persona tiene que levantarlas y tiene que ubicarlas, y en otro punto, pues otra persona las tiene que recibir, las tiene que apilar. Es decir, de que sí, estoy utilizando como fuente de energía la electricidad, tengo motores, tengo de cierta manera un proceso que puede ser hasta cierto punto semiautomático. Pero, ¿cuáles serían las desventajas de la industria 2.0? Porque para que algo evolucione, significa de que tuvo algo en lo cual había que mejorar, ¿cierto? ¿Qué desventajas nosotros podemos decir que tendríamos si los automatismos actualmente funcionaran con control y mando eléctrico únicamente, en lugar de incorporar dispositivos PLCs y cosas de ese tipo? A ver, ¿qué desventajas tendríamos? Deben tener también un grupo de hidrógeno, porque corta la corriente, está pesado. Ok, bien, la desventaja principal, y vamos a decirlo de la forma pues más práctica posible, y es de que si nosotros ponemos a una persona a levantar cajas, esta persona llega, bueno, no sé a qué hora comienzan las jornadas laborales en cada país, así que voy a decirla de acá. Empieza a las 7 de la mañana la persona a levantar sus cajas. A las 7 de la mañana, obviamente, como viene bien descansado, tiene fuerza y levanta el número de cajas por minuto. Pero ¿qué pasará después del mediodía? ¿La persona seguirá teniendo el mismo rendimiento físico? La verdad que no. Entonces, los problemas de la industria 2.0 primero es de que la producción no es continua. ¿Por qué? Porque dependes de muchas maniobras manuales. Ahora, otra cosa muy importante cuando se producen las fallas. Digamos de que el operador por alguna razón cometió un error y de pronto su supervisor le pregunta qué pasó. Así, con toda sinceridad, cuando hemos sido operadores en algún momento y hemos hecho la grande, ¿qué es lo que nosotros le decimos al supervisor? Le decimos, bueno, la máquina no sé qué le pasó, pero empezó a fallar, ¿cierto? Es decir, de que no siempre tú tienes la información real de lo que ocurre, en este caso en el proceso. ¿Sí? Y tú tienes un tablero con una gran cantidad de botones y luces piloto, y la verdad que no es tan fácil identificar en qué etapa se encuentra nuestro proceso. Y en caso de que éste necesite modificarse o necesite incorporar algo nuevo, digamos de que a esta línea transportadora tú le agregas, por ejemplo, un grupo de sensores inductivos, perdón, sensores capacitivos, ya que son cajas, para que simplemente las cuenten. Eh, y tú dices, bueno, quiero adaptar esto de aquí a mi control, que cuando cuente, por ejemplo, 1000 cajas, me apague todo el sistema. ¿Qué tan fácil es adaptar esto a una lógica cableada en la cual tengo una gran cantidad de elementos? Me toca desconectar muchas cosas y la posibilidad de cometer errores es bastante alta. Entonces, el tiempo, el costo de la mano de obra de la persona que interviene es bastante grande. Entonces, aquí es donde se vio la necesidad de evolucionar a la industria 3.0. En la industria 3.0 nosotros encontramos lo que es automatización industrial. Encontramos robots de tipo industrial, encontramos PLCs, encontramos sistemas de control distribuido, encontramos instrumentación industrial, HMIs, variadores de frecuencia, servomotores, sistemas SCADA, etcétera. Pero hasta hace un par de años se decía de que esto realmente era eh, la máxima evolución que se podía alcanzar a nivel industrial. Pero, ¿qué desventaja podríamos nosotros tener aquí? A ver, cuando nosotros hablamos de automatización industrial, ya que tenemos procesos que pueden ser completamente automáticos, ¿qué problemas nosotros podríamos tener aquí?
No sé cuántos recordamos la época de pandemia en la cual surgió una gran necesidad y era poder trabajar de manera remota. Y pregunta bastante importante, los primeros PLCs que no contaban con puerto Ethernet, uno de ellos es el Simatic S7300, uno de los PLCs más instalados a nivel mundial. Otros fueron muchas versiones de Compaq Logics, de Allen Bradley, son las dos marcas que han sido bastante potentes a nivel mundial. No contaban con puerto Ethernet, entonces la posibilidad de transportar sus datos y que tú los puedas ver desde cualquier parte del mundo, pues no era posible. Entonces, teniendo tanto hardware instalado, ¿qué puedes hacer en ese caso? ¿Qué podrías tú hacer allí? Estábamos todos encerrados por pandemia y decíamos, bueno, ¿cómo puedo yo seguir produciendo si estoy en mi casa? ¿Qué les parece si nosotros hacemos un ejercicio para entender bien el siguiente punto que va a ser la industria 4.0? Les voy a pedir que descarguen una aplicación en su celular. Se la voy a escribir aquí en el chat, llamada Remote Red. Y quiero que hagamos un ejercicio práctico para que ustedes controlen algo que yo voy a hacer aquí desde cualquier país donde ustedes se encuentren. ¿Sí? Así que mientras explico lo de la industria 3.0, pues ustedes pueden ir descargando la aplicación para que nosotros pues podamos hacer la respectiva demostración, porque lo mejor que nosotros podemos hacer es mostrar con evidencia lo que se está explicando. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, bien, en la industria 3.0 es verdad que todavía había mucha automatización. Es más, muchas de nuestras industrias están en este punto y creen que ya están actualizadas, pero todo funciona de manera local. Entonces, Siemens trajo al mercado un primer equipo, que la verdad que lo tengo aquí, cuando recién salió, la verdad que me pareció una maravilla. Actualmente no lo recomiendo tanto, recomiendo su versión actual. Dejo de compartir pantalla un instante para poderles mostrar bien. Esto que está aquí, a nivel de redes, se conoce como un gateway o como una pasarela. ¿Y qué es lo que esta pasarela o este gateway ha permitido? Tenemos aquí puertos seriales, donde nosotros podemos conectar dispositivos que no tengan Ethernet. Y tenemos también los puertos Ethernet. ¿Para qué? Para poder conectar nuestros procesos industriales a Internet. Este fue el pionero, el primer paso a la industria 4.0. Posteriormente, debido a que esto es considerado un mini PC industrial, se encontraron algunas fallas. Hay que decir las cosas como son. Siempre cuando se construyen las cosas por primera vez, hay ciertos errores y ciertas cosas que mejorar. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando el logo Siemens cambió su versión Ethernet. La versión 7 a mucha gente no le gustó, incluido yo. Pero la versión 8 pues realmente fue una verdadera obra de ingeniería. Y actualmente lo que Siemens ofrece es un PC industrial como que nosotros tenemos aquí, que incluso te permite conectar un monitor. Sigue conservando puertos serial y los puertos Ethernet. Entonces, ¿qué es lo que se buscó en la industria 4.0? Se buscó que tú desde cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, puedas, si tú lo configuras así, controlar un proceso o únicamente monitorearlo. ¿Sí? Incluso que el proceso, y yo esto lo hago, que el proceso me envíe notificaciones vía WhatsApp en caso de que se produzca algún tipo de evento. Yo tengo muchas máquinas que me envían un mensaje por WhatsApp, obviamente de la forma como yo lo configuro, y me dice, Ricardo, tuve falla térmica en el motor número 100. Yo lo puedo configurar para que únicamente me avise y lo puedo configurar para que yo también pueda enviarle una respuesta mediante WhatsApp y decirle, ¿sabes qué? Desconéctate. Y al enviarle yo este mensaje en el cual le digo desconéctate, obviamente tengo que escribir el mensaje tal cual como lo configure, la máquina se va a detener y nadie la va a poder arrancar. Hasta que yo pueda ir al sitio y pueda hacer un diagnóstico completo. ¿Qué más nosotros tenemos en la industria 4.0? Tenemos lo que son las nubes. Bien,
Antes de hablar del tema de las nubes, me gustaría saber cuántos conocen lo que es un sistema SCADA. O cuántos, mejor dicho, no conocen lo que es un SCADA. A ver. Sí conocemos lo que es un SCADA. Ok, aquí él me dice no lo conozco bien. Voy a mostrar una foto de uno. Tengo muchos desarrollados, pero aquí hasta buscarlos pues nos toma cierto tiempo. Entonces, vamos a mostrar una fotografía de un SCADA. Bien. Miren, esto es un SCADA. Un SCADA básicamente es un computador que utiliza un software con una interfaz gráfica que te permite visualizar todo el proceso dentro de una fábrica. Esto es un SCADA. Entonces, en un SCADA, tú vas a poder visualizar niveles, vas a poder saber qué máquinas están encendidas. Es decir, de que vas a tener bastantes PLCs pequeños en diferentes máquinas y vas a tener un PLC principal, un PLC bastante grande que adquiere los datos de todos y te los grafica en esta interfaz para que tú los puedas visualizar. En algunos casos también puedes almacenar datos históricos, etcétera. Pero, ¿cuál fue o cuál es una de las limitantes del SCADA? De que el SCADA únicamente te permite trabajar con un solo usuario. Son licencias que son muy costosas y también te permiten un máximo de número de variables. Por ejemplo, tú compraste una licencia para 512 Power Tags o variables. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir esta SCADA? Únicamente adquirir información de 512 cosas. No te va a permitir leer ni una cosa más. Entonces, es una de las limitaciones de la SCADA. Luego se incorporó lo que nosotros vemos aquí, que es el sistema de control distribuido. El sistema de control distribuido en el cual se procesan desde 250.000 señales en un proceso o mucho más, en la cual pues se maneja una plataforma multiusuario, es decir, que tú vas a ver diferentes pantallas en un cuarto de control y cada una muestra una parte del proceso y hay diferentes usuarios interactuando en puntos específicos del proceso. Aquí ya no se utiliza lo que son PLC, se utiliza un controlador de distribución que básicamente es como un PLC muchísimo más grande, en el cual diferentes personas pueden cargar áreas de programa de manera independiente, incluso al mismo tiempo. Sí, pero todo esto es local. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, si yo soy, por ejemplo, el dueño de una fábrica y por cuestiones de negocios yo tengo que estar viajando? O tengo diferentes fábricas en diferentes puntos del país. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la información de todas ellas sin necesidad de moverme, sin necesidad de gastar tanto en aviación o en transporte terrestre, dependiendo de qué tan lejanas esté en una industria de otra? Utilizando las nubes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Voy a mostrarles lo que es Industria 4.0. Entonces, bien, vámonos acá. Tengo aquí un navegador web y tengo desarrollada, en este caso, una plataforma o una interfaz. Voy a borrar todo lo que está aquí y lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean cómo se configura y me avisan si alguien descargó la aplicación que yo les escribí en el chat. Sí, para los que recién están ingresando, pueden descargar esta aplicación. Y les voy a mostrar cómo mediante un código QR tú puedes acceder a un proceso de manera remota. Entonces, bien, vamos a hacer algo bastante simple, bastante práctico, ¿sí? Es más, voy a crear un proyecto completamente nuevo y le voy a poner como nombre demostración 1. Lo voy a dejar sin contraseña y voy a crear mi proyecto. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer aquí para que de una vez interactuemos con la industria 4.0, ¿sí? Es bacano cuando nos exponen algo, pero más bacano es cuando lo podemos nosotros visualizar. Entonces, listo. Me toca cerrar el navegador, nuevamente volverlo a abrir.
y voy a ejecutar mi plataforma. Entonces, a ver, les comparto pantalla, listo. Vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. El arranque de 4 motores. Entonces, yo voy a necesitar un pulsador de marcha o un pulsador de paro, que no lo voy a tener físicamente en el tablero, sino que lo voy a hacer con mi celular. ¿Sí? Entonces, vamos a crear nuestros botones. Voy a crear aquí un botón de marcha y un botón de paro. Lo primero que yo tengo que hacer en una interfaz gráfica para Internet de las Cosas, que ya vamos a ver que es un poquito más adelante, crear en un grupo y crear una tabla. Un grupo básicamente, si nosotros tenemos una pantalla entera, podríamos decir que es un recuadro. Un recuadro donde nosotros vamos a tener diferentes iconos. Y la pantalla entera, en cambio, sería la tabla. Entonces, ¿qué voy a poner como nombre aquí? Voy a poner control de motor 1, por ejemplo. Y a la tabla le voy a poner, por ejemplo, motores, sala de máquinas. Y listo. Ahora yo tengo que escribirle un nombre. Entonces, a este le voy a escribir marcha. Le voy a poner un color verde. La nomenclatura por lo general aquí es en inglés. ¿Sí? Y vamos a hacer que este envíe un valor booleano verdadero o un set. Para los que conocen un poquito de automatización, básicamente un set vendría a ser enviar un valor de 1 o generar un enclavamiento. En cambio, un reset sería desactivar. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Simplemente copiar y pegar. Voy a escribir aquí, paro. El color va a ser rojo, escribo red. Y le voy a decir que va a tener un valor falso. Ahora, ¿cómo yo lo voy a representar? Obviamente no voy a conectar en este momento un motor, pero voy a agregar un LED. Entonces escribo LED. ¿Y dónde lo quiero agregar? Lo quiero agregar en el mismo recuadro. Es decir, de que yo voy a tener un recuadro en el cual voy a tener un pulsador de marcha, un pulsador de paro y voy a tener un diodo LED para poder representar a mi motor. Entonces, aquí donde dice label, yo tengo que escribir un nombre, esa luz piloto que representa. Entonces voy a escribir motor 1. Y aquí abajo repito el mismo nombre, motor 1. Aquí puedo asignarle los colores que yo quiero, cuando esté desactivado en color rojo y cuando esté activado en color verde. Entonces lo único que tengo que hacer es interconectarlos de esta manera. Doy clic en deploy o desplegar. Y lo puedo visualizar. Entonces voy a pulsar, voy a activar, voy a pulsar y voy a desactivar. ¿Qué pasa si quiero agregar un segundo motor? Pues básicamente lo único que debo hacer es copiar y pegar y crear otro grupo, al cual lo voy a llamar motor 2. Puedo dejar el mismo nombre marcha y paro, ya que van a estar en un recuadro diferente. Entonces lo único que hago aquí es cambiar los botones de grupo y a LED le cambio el nombre, obviamente, y también lo cambio de grupo. Control de motor 2, pongámosle mejor. Y listo. Y miren, puedo arrancar y desconectar un motor desde aquí. Pero ustedes me dicen, bueno, esto sigue siendo local, ¿cierto? No veo nada nuevo todavía allí. Vamos a hacer algo chévere. Van a descargar ustedes la aplicación Remote Red, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Entonces, permítanme conectarme a través del XView con mi teléfono celular para que ustedes vean todo el procedimiento. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí. Consultas. A ver, tenemos una en el chat. Bueno, esto es soy Wilder Sánchez, es un dashboard, ¿no? Es
Bueno, yo lo utilizo bastante en el Internet de las cosas, Ajá. el nodo de red. Y bueno, solamente la diferencia que veo es que tú vas a usar un programita que has enviado para descargarlo y seguramente para que se vincule con el nodo de red en forma remota, entiendo, ¿no? Que es así. Así es, correcto. Entonces aquí yo tengo esta aplicación que ustedes pueden ver aquí que se llama Remote Red. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para poder acceder al dashboard? El dashboard es esta interfaz gráfica que está acá desde cualquier parte del mundo y sobre todo gratis. Entonces, vamos a agregar este nodo llamado Remote Access y le voy a poner como nombre sala de máquinas, por ejemplo. Y aquí donde dice base URL voy a poner UI para que me mande directamente a la pantalla gráfica, al dashboard, y no que me muestre esta ventana de diagrama basado en flujo. Entonces aquí yo voy a seleccionar conectar con Remote Red App. Y me va a crear un código QR. Un código QR es mucho más seguro que usuario y contraseña. Entonces miren, me voy a mi teléfono móvil y voy a agregar una nueva instancia. Entonces voy a escanear el código QR y estoy conectado. Ahora bien, debo dar clic en añadir, luego deploy y me va a decir que el servidor está activo. Entonces observen lo que va a pasar aquí. Voy a acceder a sala de máquinas. No siempre se conecta a la primera, en este caso sí lo hizo. Y miren, voy a activar desde mi teléfono, no voy a tocar el computador. Voy a encender y voy a apagar. ¿Sí? Eso yo puedo hacer. Y no necesito ni siquiera estar aquí. Es más, mi teléfono móvil no está ni siquiera conectado a la misma red Wi-Fi que está conectada a mi computadora. ¿Sí? Está en una red completamente distinta. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera hacer el experimento, quiera escanear el código QR de la misma forma que yo lo hice y puedan operar el proceso desde allá. Me avisan si alguien quiere escanear el código QR. Veamos, tenemos otra consulta en el chat. Disculpen, la industria 4.0, esta no sufre vulnerabilidades debido a la interconexión a través de Internet donde puede acceder un tercero. Ok, el tema de la ciberseguridad es bastante importante. Es la razón por la cual yo no confío en los usuarios y contraseñas. Poder hackear, sería la palabra, un código QR es mucho más complejo. Un usuario y contraseña, pues, la verdad que es un poquito más sencillo para las personas que se dedican a esto. ¿Sí? Entonces, obviamente, es la razón por la cual IBM creó esta plataforma y ellos creen en esto, de que el código QR pues es algo mucho más seguro. ¿Sí? Que tú puedas pues descifrar este código tal cual, basta que tú le agregues un punto más o le quites un punto al código QR y no te vas a poder conectar. Entonces, por tema de ciberseguridad, pues se trabaja mucho con los códigos QR, además en aplicaciones bancarias, utilizan esto porque de cierta manera es más seguro. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguien lo quiere escanear? Bueno, lo voy a dejar aquí para en caso de que alguien más adelante quiera realizar la prueba. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Bien, regresamos a la diapositiva y hemos hecho una pequeña demostración de lo que nosotros podemos tener como industria 4.0, pero muchos me dirán, bueno, eh, todavía no hablamos de inteligencia artificial. Por supuesto que sí. ¿Qué es inteligencia artificial? Bien, sabemos que tenemos robots desde la industria 3.0. Robótica hay bastante. ¿Y cuál es el fin de los robots? O si nosotros vemos un robot dentro de una industria como tal, ¿qué funciones cumple un robot? ¿O qué ventajas trae dentro de la industria un robot? A ver.
Podemos opinar con confianza, no seamos callados. Realmente realiza procesos sin ningún tipo de cansancio, ¿no? En determinadas actividades, ¿no? Pues sí, la verdad que eso es bastante ventajoso. Producción continua, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? De que el robot hace exactamente lo que tú quieres. El robot cumple sus funciones tal cual como fueron programadas. ¿Qué pasa con una persona? Puede pasar de que en un momento de cansancio o quizás por inconformidad dentro del lugar donde trabaja, no realice las actividades de la forma como las tiene que realizar. Entonces, tú vas a tener diferentes tipos de problemáticas durante el proceso. Pero todo esto ya era industria 3.0. ¿En qué cambiaron los robots en la industria 4.0? Porque los robots realmente hacen que un proceso sea completamente automático y lo realizan de una forma sumamente rápida. Obviamente se requiere de bastante experiencia para poder hacer su programación y sobre todo su ajuste para que sea sumamente fino, sobre todo en procesos donde necesitas bastante precisión. Por ejemplo, en la industria automotriz, tú necesitas construir diferentes partes. ¿Qué pasa si eh, tú configuras mal un robot y de pronto una puerta del auto te queda más grande que otra? Ya perdiste material. Entonces el ajuste, sobre todo en el tema de mecánica de precisión, es bastante fino. ¿Sí? A ver, aquí Roberto ya tiene escaneado. eh, Tiene escaneado el dashboard de NodeRay, nos lo ha enviado en el chat y ha podido operarlo desde allá. Entonces vemos de que sí, puedo yo operar un proceso, pero los robots también se han incorporado. Ahora, hay una diferencia entre IoT y doble IoT. IoT con una sola I, pues básicamente es el Internet de las cosas que no solo se aplica en el ámbito industrial, sino de que se aplica, por ejemplo, en telecomunicaciones, se aplican diferentes, incluso en la vida diaria. Tú utilizas, por ejemplo, Alexa dentro del hogar, hay sistemas domóticos, eso es IoT. Pero ¿cuándo el IoT se vuelve industrial? ¿Cuándo es doble IoT? Cuando los sensores y cada uno de los elementos que conforman a una máquina te pueden proporcionar información. Por ejemplo, tienes un transmisor de presión y el transmisor de presión ya tiene la posibilidad de conectarse contigo a través de una aplicación y decirte si está midiendo correctamente o no está midiendo correctamente. ¿Sí? Es decir, que no necesitas acceder a él a través del PLC, como por lo general se hacía al principio con el equipo que les mostré antes. Tú conectabas PLCs de diferentes eras a través de Ethernet o a través de una red de tipo serial y necesitabas primero pasar por ese equipo para recién llegar al PLC y saber lo que pasa en el proceso. Pero en la actualidad se dice, no, no necesito todo esto. Si yo quiero ver lo que está pasando con, por ejemplo, mi transmisor de presión, mi transmisor de temperatura, él ya cuenta con autonomía para proporcionarme su propia información. ¿Sí? Es allí donde nosotros vemos lo que se conoce como doble IoT. ¿Sí? Cuando los elementos que conforman la máquina me pueden proporcionar de manera independiente su propia información, a pesar de que trabajen conjuntamente y a pesar de que todos lleguen a un dispositivo PLC. Ahora, vamos a hablar de por qué utilizar IoT. Primero, porque no necesito estar en el sitio. ¿Sí? Y obviamente voy a tener un mejor control de la producción. Voy a tener adquisición de la información en tiempo real y también voy a poder almacenar en mis diferentes nubes. Ahora, bueno, me preguntarán cuál nube yo utilizo. La nube que yo utilizo es la nube de IBM. Si les recomiendo trabajar con IBM Cloud, la verdad que es una empresa que tiene experiencia desde los inicios en el área informática y la verdad que su nube bastante buena, la mejor de la mejor. De allí pues están por debajo Microsoft Azure, está Google Cloud y está Amazon Web Services.
Y mucho más abajo está la nube de Siemens, MindSphere, que la verdad que sí necesita un poquito de desarrollo para poder alcanzar a lo que es IBM. Entonces, tú puedes controlar tu producción desde donde quiera que te encuentres. Bien, tenemos lo que se conoce como la cadena de suministro, ¿sí? Con el inventario proporcionado o gestionado por sensor por cada uno de los elementos, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es de que la máquina o el proceso me pida la materia prima que yo realmente necesito. ¿Qué es lo que se hacía inicialmente en los procesos automatizados? Digamos de que tenías que fabricar cemento. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? eh, Tienes una tolva donde ingresas tu materia prima y dices, bueno, llena la tolva hasta arriba y listo, y ahí que el proceso se ejecute de manera automática. Pero el procedimiento de llenado es todavía manual, porque obviamente para adquirir la materia prima tienes que ir a una cantera, en una montaña, extraerla y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que se busca a través de este sistema? Por ejemplo, en una tolva tú podrías tener una celda de carga y tú dices, bueno, tengo ya un proceso que está avanzando, pero necesito materia prima de reposición. Y te va a decir, bueno, yo necesito exactamente 1 tonelada, no necesito más para poder terminar mi proceso el día de hoy. Entonces tú, a través de esto, evitas el desperdicio de los recursos, ¿sí? Porque sobrecargaste al proceso de materia prima. Bien, siguiente, gestión de edificios. Obviamente, estoy hablando a nivel domótico para poder controlar el clima. Bueno, también podría ser industrial. Puedes controlar el clima no solo de aire acondicionado, sino, por ejemplo, en túneles fríos, en industrias camaroneras, por ejemplo. eh, Control también de calefacción en lugares bastante fríos. eh, Control de la temperatura en tableros eléctricos, sobre todo cuando trabajas con variadores de frecuencia de potencias muy grandes. Otra cosa, cuidado de la salud. Estoy hablando de la parte, no se lo llama industria como tal, pero se podría denominar como un área que está dentro de esto, que serían nuestros hospitales. La electrónica médica es un campo bastante bien remunerado. Entonces son dispositivos que van a supervisar a cada paciente. Es decir, de que las personas que se dedican a enfermería, no tienen que estar cambiando de cuarto a cada rato para saber cómo está cada paciente, sino de que los equipos que miden la temperatura, la presión, a través de una aplicación, te pueden proporcionar información de cada uno de de los pacientes. Y, por ejemplo, digamos de que a un paciente se le subió la temperatura a 40, el medidor de temperatura, el termómetro, te envía un mensaje mediante su aplicación y te dice, bueno, el paciente tal se le subió la temperatura, tiene fiebre, tienes que dirigirte a ver qué le pasó. Entonces, ahí también incorporamos el doble IoT. Venta al por menor. Bueno, en las tiendas individuales podemos nosotros decir de que pueden bueno, en procesos pequeños se puede tomar decisiones rápidas y soluciones inteligentes. Por ejemplo, digamos de que una persona va a comprar algo y dice, bueno, yo quiero comprar 2 libras de arroz. No tiene que ir una persona, sacar el arroz con una pala, meterlo en una funda, amarrarlo y entregártelo, sino de que tú insertas una moneda y tú dices, bueno, tengo esta cantidad de dinero, véndeme lo que tú puedas venderme por esta cantidad. Entonces él te pesa y te vende exactamente lo que tú quieres. Es decir, de que ya se vuelve el sistema mucho más inteligente y con la capacidad de tomar decisiones que pueden ser bastante rápidas. Preguntas hasta aquí, estimados. Suena súper futurista esto, ¿cierto? Y aunque parezca esto ser bastante lejano, créanme que estamos ya llegando a esto. Así que es importante que nosotros vayamos evolucionando. Bien, voy a dar un pequeño espacio para las preguntas. A ver. Por favor, una pregunta. Ajá. ¿Qué tanto la industria peruana y en qué ramas está automatizando? Nuevamente repito porque se cerró mi micrófono. ¿Cuál es la industria o tipo de industria en el Perú que más se está automatizando? Bueno,
Yo resido en Ecuador, sí viajo yo para Perú en algunas ocasiones. Y la verdad que el campo industrial de Perú es un campo bastante grande Ok, y un campo... disculpa, en todo caso en el Ecuador, ¿qué, qué Ajá, industria se... ok. Bueno, de manera general, la industria minera, que es aquella que trabaja con las maquinarias que son bastante grandes y maquinarias donde en caso de que se produzca algún tipo de falla, el mantenimiento sería muy costoso y la reposición de partes es bastante difícil debido a que se requieren importaciones, debido a sus dimensiones y a veces incluso tienes que esperar tiempos de fabricación. Otra sería la industria alimenticia. Sabemos que en la industria alimenticia lo que más se cuida es el tema sanitario, es decir, evitar de que existan cosas que contaminen a los productos. Eh, por ende, pues allí la intervención de una persona incluso ya está normado, es algo que no debe ser posible, es decir, de que de pronto la empresa se dedica a elaborar, por ejemplo, cakes de chocolate o tortas de chocolate, donas, diferentes productos que sean aptos para alimentarse, no puede una persona tocarlos. Y era algo que antes se hacía, incluso habían procesos que se realizaban de manera manual, pero las normativas en la actualidad se han vuelto tan exigentes que han dicho, no, no puede intervenir ninguna persona y no se puede tocar el producto porque se contamina y ya no va a cumplir con los estándares de calidad. Es más, incluso está completamente prohibido allí utilizar sistemas mecánicos con engranajes, con cajas reductoras y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque las cajas reductoras tienen aceite, en los engranajes, en las ruedas a veces hay grasa y puede eso también contaminar el ambiente. Entonces el proceso en ese tipo de industria es donde se ve realmente el mayor nivel de automatización neumática. Y actualmente automatización neumática inteligente que te puede proporcionar datos a través de una aplicación de manera remota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire comprimido no te va a contaminar. Es decir, de que si tú llegaras a tener algún problema, es más, en la línea de aire se instalan diferentes tipos de sensores para conocer su calidad, analizadores de gases disueltos, otros sensores de humedad, etcétera. Entonces, digamos de que el aire por alguna razón tiene un grado de humedad que no es adecuado, se realiza de manera automática la purga y así evitas que el proceso se contamine. Entonces, ese se podría decir también que es un campo bastante fuerte. Otra, la industria farmacéutica, el tema de las medicinas. Yo trabajo bastante con industria química y también con industria farmacéutica. Y para entrar a la fábrica, primero tienes que bañarte, tienes que ponerte un traje especial y no puedes tocar con tus manos absolutamente nada. Es más, utilizas guantes y vas completamente cubierto, como que fueras un astronauta. Y son trajes que son desechables incluso. Es la razón por la cual los productos, la producción de este tipo de industrias debe ser bastante ágil porque los costos operativos que ellos manejan para cumplir con sus estándares son bastante altos. ¿Sí? Entonces, son tres ejemplos de industrias que están buscando ser automatizadas en su totalidad. Es más, ya las normas lo exigen así. Siguiente consulta, estimados. Aló, aló. A ver, le doy la palabra. Escuché a alguien por ahí. Bueno. Mm, Bueno, parece que alguien nos quiere decir algo, pero tiene un problema con su micrófono. Bien, vamos continuando. Ya mismo doy otro espacio para las consultas. Entonces, la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Bien, básicamente inteligencia artificial es la utilización de diferentes mecanismos para poder cumplir un fin específico dentro de la industria. Un robot básicamente puede ser un brazo que únicamente pone tapas en recipientes y está dedicado a una sola actividad.
Otra cosa que puede hacer un robot, eh, por ejemplo, podría ser soldar. Hay robots soldadores, se aplica mucho en soldadura de arco sumergido a nivel industrial, en el cual se construyen, por ejemplo, recipientes cilíndricos, tanques. Entonces tú le indicas la medida y él se encarga de rolar la plancha y luego de realizar los diferentes cordones para poder formar el cilindro como tal. Entonces, es un robot netamente dedicado a eso, a rolar, y bueno, y otro robot se dedica a la soldadura. Es decir, que la inteligencia artificial lo que busca es de que se utilicen diferentes tipos de mecanismos que trabajen de manera inteligente, que tú los configures y ellos puedan ejecutar sus acciones sin necesidad de que tú los estés viendo, sino que tú le configuras y dices, bueno, yo quiero que me hagas 10 tanques de 1 metro cúbico. Entonces ellos ya conocen las dimensiones de un tanque de 1 metro cúbico, entonces seleccionan el tipo de plancha, escanean el material, tienen la posibilidad en la actualidad de los procesos de hacer esto, realiza el proceso de rolado, luego lo suelda, luego corta con plasma las circunferencias para los extremos, luego las termina de soldar y listo, te elaboro tus tanques. Entonces tú no tienes que estar al lado de él, a diferencia de que si realizas el proceso de manera manual. Obviamente para hacer ese tipo de trabajo se requiere de una fuerza física eh, del personal bastante alta y algo que no va a ser bastante continuo. Entonces la inteligencia artificial eh, te ahorra el tiempo, te ahorra costos de producción y sobre todo te reduce los errores que tú puedas cometer durante la fabricación. Porque un soldador puede ser bueno, pero de pronto el soldador pues tuvo un mal día o físicamente no se siente bien y no va a hacerte un cordón tan perfecto como el que te va a hacer un robot. ¿Para qué? Para poder garantizar de que la unión entre los materiales es buena. Entonces, es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Es la razón por la cual se aplica. Otra cosa que se busca con inteligencia artificial, pero en industria 4.0, porque en industria 3.0 los robots únicamente se dedicaban a construir o a realizar una actividad. Pero, ¿qué tienen en la actualidad? Tienen algoritmos que te permiten programar los diferentes mantenimientos predictivos. Pregunta importante, los que hemos trabajado en mantenimiento en algún momento. ¿Cómo realizamos un mantenimiento predictivo? ¿En qué nos basamos nosotros para decir esta máquina dentro de un mes va a necesitar mantenimiento? ¿En qué nos basamos nosotros para poder determinar que una máquina va a necesitar mantenimiento pronto o que lo va a necesitar a largo plazo? ¿En qué nos fijamos? A ver. Ricardo, para darte ahí un comentario, puede ser el tiempo de vida útil, ¿no? Hay un contador de horas de uso y en iluminación, sobre todo en edificios, cuando se aproxima el tiempo de vida útil de la luminaria, se procede, digamos, ya a hacer reemplazo uno por uno, ¿no? Ok, sí, es verdad. El fabricante nos indica una vida útil, eso está muy bien, pero la vida útil que te indica el fabricante se puede cumplir como puede ser que la vida útil se acorte. Entonces, eh, ¿en qué me baso yo? En la condición física, en este caso de los elementos de mi proceso. ¿Y cómo yo puedo, de cierta manera, tener algo predictivo de manera digital? En los procesos instalamos actualmente bastantes sensores, bastante instrumentación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se diagnostica y se almacenan los datos de lo que ha ocurrido en el proceso. Digamos de que en el mes tuviste falla térmica del motor de la banda transportadora 3 veces. Entonces, este sistema te va a decir, ¿sabes qué? Has tenido falla térmica 3 veces y se ha producido esa falla térmica cuando he tenido peso de 100 kilogramos encima de la banda, por ejemplo. Entonces tú recopilas datos que te permiten saber de una forma más real y no de una forma basada pues un poquito al tanteo,
¿sí? De que algo necesita mantenimiento, ¿sí? Es decir, de que el proceso te puede recopilar datos históricos que se almacenan, ¿sí? Y al ser IoT los puedes manejar dentro de nubes y te van a decir, bueno, ya está cerca el mantenimiento que tú debes de realizar el proceso. ¿Por qué? Porque ha pasado esto tal día a tal hora y pasó por esta razón, ¿sí? Por ejemplo, si tienes bastante problemas con la energía, te va a decir, bueno, tú en tu red eléctrica tienes armónicos eléctricos presentes, tienes caídas de tensión con bastante frecuencia, por ende, pues necesitas realizar una corrección en tu red de alimentación eléctrica. Es decir, de que la inteligencia artificial ya no solo se dedica a, en este caso, construir, sino que también se dedica a monitorear y a recopilar datos del proceso. ¿Para qué? Para que tú puedas, eh, en este caso, programar tus mantenimientos de una forma más real. Otra cosa, y hablando de los mismos sensores, es la calidad 4.0, ¿sí? La calidad 4.0, pues básicamente es un concepto en el cual la inteligencia artificial verifica físicamente el producto final y te dice, bueno, el producto está al 100% como se lo quiere o necesita corregir en ciertas cosas. Por ejemplo, digamos de que tienes que fabricar latas. Entonces, cuando tú vas a fabricar latas, hay una tolerancia en el error, en la construcción, que puede ser, puede estar dada en las décimas o centésimas de milímetro. Entonces, ¿qué es lo que busca la inteligencia artificial a través de la calidad 4.0? Tener excelencia operativa, es decir, de que no tengas error, ¿sí? A pesar de que hay errores que son admisibles, pero lo que se busca a través de la inteligencia artificial es la excelencia operativa, porque tú puedes construir en un torno, en una fresadora, de manera manual una pieza o un recipiente y vas a tener precisión, pero haciéndolo de manera manual siempre hay un error considerable a medida que tú vas utilizando instrumentos de más precisión. Pero en cambio, aplicando inteligencia artificial, tú alcanzas la excelencia operativa. Siguiente cosa, el diseño generativo, ¿sí? Luego de esto doy espacio para las consultas. Bien. El diseño generativo utiliza como herramienta base algoritmos. Todo esto es algoritmo porque todo esto es programación, ¿sí? Que permiten múltiples soluciones de un mismo objeto. ¿Cuántos conocen lo que es en automatización un sistema de recetas? ¿Cuántos hemos escuchado lo que es un sistema de recetas? Por ejemplo, tú tienes una máquina que se encarga de llenar tarrinas de helado. Entonces la misma máquina te puede dar diferentes soluciones o diferentes productos. Te puede llenar con helado de chocolate, helado de vainilla, helado de fresa. Pero si tú quieres, puedes combinar chocolate con fresa o puedes combinar los tres sabores. Eso es un sistema de recetas. Es decir, que la misma máquina puede darte productos diferentes. Y básicamente, pues el diseño generativo puede ser algo como eso. Soluciones válidas de un mismo objeto, de la misma máquina. O también puedes seleccionar basándonos, pues, por ejemplo, en parámetros de peso, fortaleza, presupuesto o materiales. ¿A qué se refiere esto? Digamos de que tú tienes que elaborar, vamos a poner un ejemplo de industria alimenticia. Vas a tener productos enlatados. Entonces, supongamos que fueran de frijol y tengo que llenar 1000 latas. Entonces, ¿cómo tú sabes cuánto frijol tú necesitas para llenar esas 1000 latas si no todas son del mismo sabor? Unas tienen frijol con tocino, otro frijol con otros tipos de ingredientes. Entonces, este diseño generativo te permite generar la cantidad de cada uno de los elementos que van a intervenir en tu receta. ¿Para qué? Para poder llenar todas las recetas. Es decir, que tú en la tolva principal donde llenas con todos tus ingredientes, pues
ya vas a saber cuánto producto específicamente necesitas y no vas a hacer lo que se hace hasta la actualidad en muchos lugares. Tú dices, bueno, tengo una tolva, llénala completamente y ahí que se produzca hoy día lo que alcance. Pero en industria alimenticia no se puede dejar ningún tipo de residuo porque ese residuo se pierde. Y en la industria alimenticia hay muchas pérdidas debido a que se sobrecarga de materia prima al proceso. Entonces la inteligencia artificial pues te permite saber cuánto de tu materia prima tú vas a necesitar para poder eh, cumplir con el proceso. Hay herramientas de simulación, esto también lo escribí aquí. La verdad que no soy tan amigo de la simulación porque no se aproxima tanto a las condiciones reales, ya que pueden influir eh, diferentes eventos del medio, pero también es posible realizar simulaciones. Ahora, hay algo que se ha pensado en la actualidad por parte de muchas personas y es de que los robots van a dejar sin trabajo a la gente. ¿Cuántos han pensado eso en algún momento? De que tú dices, bueno, hay robots soldadores, entonces a la persona que suelda se la deja sin trabajo. Hay robots hay tornos CNC que mecanizan pues de manera perfecta, entonces los torneros y los que se dedican a mecanizado pues se quedan sin trabajo. ¿Cuántos hemos pensado eso? De que la robótica va a dejar sin trabajo a la gente. ¿Cuántos hemos pensado eso alguna vez? Yo lo pensaba al inicio, les cuento. Varios. Claro, hasta que aquí a Ecuador vino la empresa Universal Robots, exactamente hace 3 años. Y fui a una exposición de ellos porque la verdad que me llamó mucho la atención y ellos hablan de una industria 5.0. Yo digo, wow, pero la industria 4.0 no tiene tanto tiempo. Y ellos dicen, sí, pero la industria 5.0 está preparando el escenario. Y lo que dice Universal Robot es lo siguiente, de que ellos no van a buscar reemplazar a los trabajadores de fábricas por máquinas, ¿sí? Sino que van a fortalecer la parte maquinaria y también la parte humana. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Y tú dices, bueno, un robot yo lo programo y el robot hace todo lo que yo le digo. Sí, pero ¿qué pasa si dentro del proceso ocurrió una situación anormal y hay que tomar una decisión? El robot únicamente ejecuta su acción. Y si hay algo una condición que no es normal para él, pues el robot simplemente no trabaja, se paraliza y dice, bueno, yo no puedo hacer nada. Y es allí donde surge la robótica colaborativa. ¿Qué significa robótica colaborativa? Básicamente en que el robot se convierte en un compañero de trabajo para ti. Por ejemplo, mira, aquí está trabajando esta persona y el robot lo está ayudando. Es decir, de que tú estás realizando actividades y tú dices al robot, mira, necesito que tú hagas esto de aquí. Obviamente no con palabras, hay que realizar un procedimiento informático, pero básicamente la idea es esa, que el robot colabore contigo. Es decir, que la cantidad de sensores y la programación de los mismos es bastante minuciosa. ¿Y cuál es la diferencia entre la robótica industrial, como la que nosotros vemos aquí, y la robótica colaborativa? La robótica industrial, por lo general, tú vas a observarla, de que estos brazos robóticos están encerrados dentro de jaulas y ninguna persona puede ingresar mientras está realizando el robot su trabajo porque podría ser bastante peligroso. Pero ¿cuál es la idea del robot colaborativo? De que sea un aliado con la persona. Es decir, de que él puede adaptarse a trabajar con personas sin crear ningún tipo de condición insegura. Sí, por eso se llama colaborativo, porque puede colaborar con la persona sin necesidad de ponerla en riesgo, a diferencia de los robots que inicialmente se instalaron en muchas industrias. Sí. Entonces, esto es obviamente para automatización de sistemas muy avanzados y sistemas donde necesitas bastante precisión. Y les he descargado aquí la información de una empresa que optó por comprarle a Universal Robots algunos de sus brazos. Vamos a observarlo. La empresa Continental de España. Bien, esta empresa está dedicada al área automotriz.
¿Y por qué he tomado esto como ejemplo? Porque es el mayor ejemplo de transición hacia la industria 4.0, ¿sí? Y de hecho es el fabricante del sector de automoción del área automotriz más robotizado en España, ¿sí? ¿Cómo fue su proceso? Lo he escrito aquí para que nosotros lo podamos tener de manera detallada. Bien, la integración de los robots al proceso fue fácil y rápida. Esto, la verdad que bastante práctico, porque cuando nosotros tuvimos la evolución de industria 2.0 a 3.0, donde cambiamos el control y mando cableado por los PLCs, la verdad que este cambio no se da tan rápido. Tú, en construir un tablero que manejaba bastantes conexiones y luego llevarlos a un PLC no lo haces tan rápido. Pero en este caso, su integración fue rápida y fue fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Instalaron robots UR10 para cargar y descargar placas de PCB y para ensamblar componentes, ¿sí? Pero ya en la actualidad se han instalado otros 3 brazos. Primero adquirieron 2 brazos para ver cómo les iba. Y luego, como vieron los resultados, adquirieron 6 brazos más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos brazos robóticos, soldar estos componentes. Por ejemplo, los componentes SMD, que son los que se montan superficialmente, que son estos que están aquí, para poderlo soldar, la verdad que no es algo tan sencillo. Necesitas de un pulso y de un cuidado bastante bueno y sobre todo bastante práctica. Esto lo enseñaba yo en un curso de variadores de frecuencia, cómo repararlos y cómo desmontar elementos SMD y toma su tiempo. Entonces, ¿cuánto se demora una persona en armar una placa? ¿Y cuánto se demora un brazo UR10 en armar la misma placa? El tiempo, en este caso, es de 40 a 20 minutos haciendo toda la placa. Una persona difícilmente esto hace en un día, ¿sí? Una placa, en cambio, esta lo hace en cuestión de minutos, ¿sí? Entonces, los resultados obtenidos fueron control y flexibilidad gracias a una programación muy simple, menor carga para el equipo, ¿sí? Ya que ahora las personas pueden dedicarse a tareas, a otro tipo de tareas que contribuyen a la producción, reducción de costos y aumento de la seguridad. ¿Por qué razón? Porque estos robots no proporcionan ningún tipo de ambiente inseguro ante las personas, ¿sí? Y básicamente, pues, eh, esta ha sido mi presentación. Voy a dar un pequeño espacio para las consultas, dudas, comentarios que tengan algunos de ustedes. Y luego de eso, pues nos despedimos. Vamos a ver quién ha sido el que más ha participado el día de hoy. Sí, voy a ver aquí en el chat. Y yo le voy a pasar a Roberto mi archivo del logo Siemens para que lo puedan tener pues a disposición. Entonces, a ver, vamos a ver en el chat quién es el que más ha participado. Bueno, aquí veo a Eduardo Segura bastantes veces. Entonces, bien, Eduardo ha sido nuestro ganador de nuestro archivo de logo Siemens de tratamiento de señales analógicas. Sí, ahí vas a tener un par de ejercicios que los puedes poner en práctica si trabajas con logo. Entonces, bien, consultas, dudas, comentarios, mis estimados amigos. Gracias ahí, Ricardo, por ese obsequio para Eduardo. Ahí, Eduardo, yo te lo hago llegar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Ahí nos avisan aquí unos minutos para resolver consultas. Con confianza nomás, estimado. Una consulta. En Ecuador hay estos brazos robóticos que hagan las placas tal como dice en el menor tiempo posible, o hay que mandarla, por ejemplo, de lo que yo conozco acá en el Perú, se manda a algunas empresas en China para que hagan las tarjetas una vez que acá se ha diseñado las mismas, ¿no? Bueno, aquí también mandamos a hacer las placas afuera. Este ejemplo que les he puesto aquí es de la empresa Continental, pero en España. Es que un brazo robótico
UR10 la verdad que sí cuesta un montón. Es una inversión bastante fuerte y algo bueno que sí tenemos que aprender en Latinoamérica es a invertir. A veces se busca lo más económico, lo más accesible y no siempre es lo mejor. Aquí hay brazos Universal Robots bastante pequeños, pero que se están utilizando a nivel didáctico y un poquito en la industria farmacéutica. Sí, en industria farmacéutica sí hay, muy pocos, pero ya existen. ¿Para qué? Por ejemplo, para poner tapas en remedios y evitan que una persona manipule un recipiente que contiene una medicina. Entonces, en este tipo de campus se está incorporando. Está siendo un poco lento aquí, pero sí está dándose ese cambio. Ujú. Ok, muchas gracias. Listo, gracias a ti. ¿Alguien más? Ahí, José, si deseas hacer tu consulta, nos avisas. 1920, perfecto. 1920, excelente. Ya, está bien, está bien. Muy bueno. Bien, parece que no. Bien. Bien, todo ok, ¿se entendió, estimados? Bueno, por mi parte, ha sido una charla muy clara, muy didáctica. Ricardo, muchas gracias. Nada, más que todo hacer una invitación para todas digamos, que quisiera saber dónde pueden brindar, digamos, tu contacto o alguna red social tal vez que manejes y qué servicios brindas, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de la actividad de OEN Automation. Yo resido en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del lado marítimo de mi país. Viajo bastante dentro de Ecuador, también un poco en Colombia, un poco en el Perú. Sí, ustedes pueden encontrar un poquito en mi trabajo. La verdad que he tenido un poquito botada la página, pero pueden buscar OEN Automation. ¿Sí? Suelo subir contenido, automatización. A veces también hago transmisiones en vivo presentando algunos equipos. La verdad que siempre que una marca, ya sea Siemens, Schneider, Allen Bradley o cualquiera, lanza un equipo nuevo, yo, bueno, busco comprármelo, lo pruebo durante un tiempo y yo les digo, bueno, mi opinión sobre este equipo es esto, basado en esto, porque a veces las marcas por vendernos algo, pues nos dicen la parte positiva de sus cosas, ¿sí? Entonces eso también lo hago constantemente. Y bueno, mis servicios son automatización industrial, ya sea integración o también para la asesoría, instrumentación industrial, también redes de comunicación industrial, lo que es IoT para Industria 4.0, que es lo que les mostré de forma muy básica el día de hoy. Control de movimiento con variadores de frecuencia, servomotores, motores paso a paso, neumática, hidráulica, eh, eso en el área de control. En el área de potencia, pues manejo el tema de subestaciones, sistemas escalas para sistemas eléctricos de potencia, mantenimiento y rebobinado de transformadores de distribución. Cuento con equipo también mecánico para todo lo que es torno, fresadora, la parte de CNC, soldadura, construcción de recipientes. Tengo personal a bordo netamente dedicado a la industria de calderos. ¿Sí? Fabricamos también calderos si es que es necesario, basados en código ASME. Obviamente recipientes pues bastante pequeños, ya que no tenemos una infraestructura grande aún. Vendemos, instalamos quemadores, regeneramos calderos también. Tenemos pues también aquí a bordo ingenieros químicos, realizamos plantas de tratamiento de agua residual, agua potable, reactores químicos para obtención de diferentes productos, regeneración de algunas materias primas. Y en todas estas cosas que les he mencionado, pues capacitación y también asesoría, porque bueno, no siempre podemos viajar. Por ejemplo, algunos están en Perú y llevarnos a todos nosotros a Perú podría ser bastante costoso, pero también brindamos la consultoría y la asesoría. Entonces, les puedo dejar aquí mi correo electrónico en el chat
para que puedan escribirme en caso de cualquier requerimiento laboral. Y también les voy a facilitar mi número de WhatsApp para que podamos estar en contacto. Sí. Entonces, Súper, eso, mis súper. estimados. Espero que les haya gustado la charla. La verdad que hay bastante concepto con respecto a esto. Y bueno, nada, este tiempo es para compartir. Les doy las gracias por haberme invitado. Y bueno, un abrazo desde acá, desde Ecuador. Y no se olviden lo que les dije al inicio. La industria evoluciona y los motivos que también nosotros evolucionemos. De esa forma, pues vamos nosotros a tener bastantes oportunidades. Y si tienes una idea, pues sé constante, trácete una meta y lo más importante, lógralo. Entonces, con esto me despido, estimados, y espero que tengan un excelente fin de semana. Súper, Ricardo, gracias. Un abrazo. Que tengan buen fin de semana a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias al expositor y muchas gracias también, Roberto. Una charla muy interesante. Igualmente, William. Hasta luego.